Hola amigos de Uno Más. Hoy tengo la grata compañía de mi amiga y compañera de trabajo, Mariela. Ella el día de hoy nos va a contar su testimonio en la que ha visto la mano de Dios a través de esto por muchos años. Yo quiero empezar con un versículo que está en Isaías 40:29 que dice, Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Porque a lo largo de este tiempo yo me imagino, porque Mariela me contó que es una prueba que duró muchos años, me imagino que durante esa prueba tuvo que pasar por varios picos de emoción en la que sintió muy probablemente que sus fuerzas desfallecían. Entonces, este versículo dice que Dios da las fuerzas y las multiplica. Y yo quiero conocer todos los detalles de esa historia que Mariela nos tiene que contar. Claro que sí. Bueno, primero que nada quiero darte las gracias porque yo siempre digo, o sea, todo pasa, todo obra para bien y Dios pone a las personas correctas en el momento indicado. Entonces, para mí es un privilegio que me hayas contactado para poder compartir un poquito de mi historia de vida Ajá. en este tiempito, ¿verdad? Y las cosas grandes que Dios ha hecho en mi vida. Uh-huh. Y bueno, mi nombre es Mariana, como escucharon, y tengo 44 años. Ahorita resido en Jacob. Uh-huh. Y bueno, vamos a empezar con básicamente mi testimonio va a ser contando mi historia porque yo viví muchos años de adicción, de alcoholismo y drogadicción. Uh-huh. Entonces, vamos a empezar de dónde empezó todo, ¿verdad? Ajá. Desde mi niñez, Ajá. porque a veces, lamentablemente, los que pasamos por este flagelo, ¿verdad? Es porque cargamos muchas cosas y recurrimos a ciertas sustancias para adormecer, ¿verdad? Tanto dolor o frustraciones que hemos pasado. Ajá. Entonces, básicamente, yo tuve una niñez muy, como muy falta de cariño, ¿verdad? Porque crecí con un padre alcohólico, que al tiempo él, también tuvo su internamiento y fue, sacado del alcoholismo, ¿verdad? Entonces, pero mi niñez fue viviendo eso, ¿verdad? Del alcoholismo de mi papá y crecí con una mamá agresora. Uh-huh. Mi mamá era una persona agresora al punto que, bueno, lo sufrimos más fue mi hermana mayor y yo. Entonces, ella nos golpeaba mucho al punto de llevarnos hasta el hospital en muchas Wow. ocasiones. Ajá. Entonces, y todavía, o sea, mi mamá era una persona creyente, mi mamá era una persona Ajá. que eh, asistía a la iglesia y esas cosas, pero mi mamá también, yo no lo comprendía, pero mi mamá también traía muchas cosas de su pasado Uh-huh. Uh-huh. que no fueron sanadas. Y eso, ¿verdad? No lo sabemos hasta el tiempo y no lo Sí. comprendemos hasta el tiempo. Sí. Entonces yo viví una niñez, aunque nunca nos faltó nada. Mis padres nunca fueron personas muy afectivas, entonces crecí como con una falta de amor y con mucho dolor, resentimiento y falta de cariño. Uh-huh. Entonces, al crecer así, ¿verdad? Yo llego a, mi adicción empieza a los 13 años. Yo a los 13 años, cuando ingreso al colegio, empiezo ya a relacionarme con personas que toman, que fuman, que asisten a fiestas, escapan del colegio. Y a mí me gustó eso, a mí me gustó ese ambiente y yo me empecé como a meter más. Y cada vez más y cada vez más encontré en el alcohol como un, una anestesia para calmar mi vacío, el relacionarme con personas que hacían lo mismo. Entonces, y yo empiezo ya a empezar a probar el alcohol, el cigarro, asistir a fiestas, escaparme del colegio. De hecho, yo repito séptimo 3 veces porque era tanto como esa
como que soltaron un toro, ¿verdad? Ajá, Estaba atrapado y él se escapa y empieza a hacer desastres. ajá, Entonces, así pasó mi adolescencia, ¿verdad? Con esos altibajos. Era muy rebelde, era sumamente malcriada. No, no, yo lo único que anhelaba era salir de mi casa, ¿verdad? Yo recuerdo que las constantes pleitos con mi mamá, porque mi mamá yo la veía, yo crecí y se fue acumulando ese rencor hacia mi mamá, ese rencor. claro. Mi papá ya había dejado de tomar y mi papá siempre fue una persona que nos defendía más bien de Ajá, las agresiones de mi mamá. ajá, Y ella se aprovechaba a veces cuando no estaba mi papá y nos agredía más fuertemente, ¿verdad? ajá, Entonces yo crezco con un odio, un resentimiento y un rencor increíble que me llevaron cada vez más a hundirme en el alcoholismo. ajá, ajá. Yo salí avante con el colegio hasta noveno, pero yo seguía, digamos, con mis desastres de ir a fiestas y tomar. Recuerdo que iba a estos eventos de los Ladies Night, iba con mis amistades, llegué a falsificar cédula. Y recuerdo que yo iba a estas fiestas y mi desesperación era ir a la barra y mientras ellas veían a los bailarines, yo era al punto de tomar como si el licor se fuera a acabar. Ujú, Eh, ujú, pues así sigue pasando mi adolescencia y lo que yo más anhelaba era como irme de la casa, ¿verdad? Cumplir 18 y poder irme. ujú. Pero mientras tanto yo soportaba, igual hacía mis cosas y yo llegué ya, digamos, a punto era tanto el beber hasta caer, ¿verdad? Ajá, Que yo, o sea, ya yo había perdido el control ajá, totalmente. ajá. Ya las lagunas mentales de que no me acordaba qué había hecho. Y bueno, así sucesivamente pasé mi adolescencia y a los 18 años yo tenía un amigo, ¿verdad? Ujú, Que vivía cerca de la casa, ujú, que él era a donde yo iba, ¿verdad? Siempre, casi siempre a tomar y ahí a las fiestas y esas cosas, porque quedaba como a los 100 metros. ujú, Y ya yo, faltaban como unos meses para cumplir 18 y ujú. recuerdo que mi mamá una vez llamó, ¿verdad? A esa casa porque la mamá de él nos cuidaba desde pequeñitas y mi mamá, o sea, siempre era como ese afán de hacernos la vida imposible. Ujú. Entonces ella llamó a la mamá de mi amigo y le gritó cuatro y le dijo y que no, que no iba a seguir soportando eso. Y entonces ella hasta me dijo, si quiere se va de su casa y yo la recibo aquí. Ajá, Y yo ni lerda ni perezosa, ¿verdad? Porque ajá. lo que yo quería era irme de esa casa. Ujú, Entonces me fui de la casa, ya iba a cumplir 18. ujú, Entonces yo me voy de la casa y empiezo a vivir ahí, que era como a los 100 metros de mi casa. Pero era como ya mi libertad porque esa señora dejaba que el hijo hiciera de todo, ¿verdad? Entonces nos íbamos de fiesta todos los fines, era algo, bueno, sin pararlas. ujú. Yo salí de noveno y no seguí estudiando, entonces era solo fiesta y fiesta y fiesta, ¿verdad? Pero yo tomaba mucho, yo tomaba hasta caer, o sea, no, yo perdía ya el conocimiento. Entonces Ajá, siempre me tenían que estar alzando, recogiendo, etcétera, etcétera. Al tiempo, bueno, empiezo yo a tener una relación con mi amigo. ujú, Ya después de una amistad pasó a un noviazgo, ujú, ¿verdad? Y ya después nos juntamos ujú, y nos fuimos a vivir a, a Moravia, ujú. a Guadalupe primero. Y bueno, empezamos una relación, pero eso fue una relación enfermiza porque los dos tomábamos mucho, pero yo no había todavía caído en las drogas. Entonces era como una relación enfermiza. Él salía por su lado, yo salía por el mío, y a veces salíamos juntos, pero era solo licor y Solo fiesta. licor. Ajá, Entonces yo en este tiempo llego a caer a San José. ajá, Mi adicción, toda mi adicción fue en San José.
Ajá. Entonces, llego yo a caer a San José, como un lugar clandestino donde las personas consumen licor y venden drogas. Y llego a probar la cocaína. Eh, Desgraciadamente esa fue como mi perdición, Ajá. Ajá. porque una vez que probé la cocaína, yo dije, wow, acabo de conocer al mejor amigo del alcohol. Mi No. problema Ajá. siempre fue el alcohol, eso fue Ajá. el número uno. Sí. Pero cuando uno prueba esta sustancia, lo que hace la cocaína es que no permites emborracharte o caer hasta donde yo caía. Ajá. Entonces usted puede seguir tomando y seguir tomando y seguir tomando, pero usted está consciente de lo que pasa. Eh, y entonces yo llegué ya a aguantar mucho. Entonces ya no era una fiesta de una noche, sino que ya se convirtió en días. Y yo me perdía, ¿verdad? Yo me perdía por días y digamos, mi pareja y eso lo soportaba Ujú, porque era así, o sea, era una relación muy enfermiza ujú, y yo llegué, desgraciadamente aguantaba mucho. ujú, Eran días sin comer, sin dormir, y solo consumiendo y consumiendo. ujú. Que yo volvía a la casa cuando ya yo estaba agotada. Ajá. Pero entonces ya empieza uno en ese ambiente a conocer otros lugares de San José, donde hay muchos bares clandestinos, donde hay una impresión por un lado y por otro lado hay otra impresión. Mm, Una vez que entras a esos lugares, perdés la noción del tiempo. O ajá. sea, yo llegaba a un bar y yo duraba días. Ya te digo, yo entraba un lunes y salía un viernes. Wow. Y yo no sabía que había pasado tanto, por ejemplo. Ajá. Yo aguantaba demasiado y eh, entonces bueno, ahí encontrabas dónde bañarte y cosas así, o llevabas ropa o cosas así porque ya uno sabía lo que iba, ¿verdad? Ajá. Eh, y así empieza mi vida, así empieza mi adicción, después ya yo le pedí a Dios, yo siempre creí en Dios, yo Ajá. nunca dejé de creer en Dios, solo que yo no lo buscaba, porque Ajá. yo no, decía, no, es que yo, ¿qué me va a querer él a mí si estoy como estoy? Ujú, Y en el fondo uno no quería dejar esas cosas, ujú, ¿verdad? Porque ujú. yo eh, la pasaba bien, según Sí. yo. Sí. Pero al pasar del tiempo, ya después se vuelve triste, ¿verdad? Esa vida. Pero bueno, sigo yo con esta persona y yo probé la droga a los 19 por ahí y yo le pedí a Dios que ya me calmara, que me enviara un hijo para ver si yo me tranquilizaba y todo eso, ¿verdad? Entonces yo caigo embarazada a los 21 de mi primer hijo. Ujú, Yo la paro un poquito, pero no te voy a decir que dejé todo, porque sí dejé la droga, pero no seguí tomando de vez en cuando y así, ¿verdad? sí. Ya después, mi pareja también empieza ya como más serio, buscar trabajo, pero ya era muy ausente. Entonces yo empecé a volverme una alcohólica de casa. Ah, ajá. Entonces ya era tomar en la casa, encargarme del bebé y que cuando durmiera yo me emborrachaba. Él a veces teníamos un bar y él a veces compraba botellas y yo las vaciaba y las llenaba de agua y me las tomaba. O sea, era algo, Ajá. ya era problema de alcoholismo, ¿verdad? Sí. Entonces, como él nunca estaba, él era, solo trabajaba y trabajaba de noche, entonces él era una persona muy ausente, entonces yo otra vez a llenar ese vacío con otras cosas, porque mi hijo no me bastaba. Y, y bueno, seguí así, tomando como a escondidas, ¿verdad? Porque también a veces cuando hacían reuniones familiares de la familia de parte de mi ex esposo, yo tomaba a escondidas y cosas así, ¿verdad? Ajá. Entonces, bueno, así pasé un tiempo y al año y medio que tenía mi hijo, mentiras, o sea, mis hijos se llevan año y medio de diferencia, entonces yo pasé, digamos, fue como el tiempito de que mi hijo naciera, que yo volví a quedar embarazada de mi hija, Ajá. pero yo no la deseaba,
Yo a mi hija no la deseaba. Ajá, Yo, eso fue como un gol, como dicen, ¿verdad? ajá, Y yo empecé al principio a tomar mucho y a tomar mucho y ya consumir otra vez para ver si la perdía, ¿verdad? ajá, Y la panza no me crecía, de hecho, ni nada, ujú, hasta que ya después yo llegué a un punto donde le pedí perdón a Dios y le pedí perdón a mi hija y la acepté. Y desde ajá, ahí el estómago me empezó a crecer y ahí fue cuando yo la paré otra vez. ajá, Antes, no te había contado, pero antes de eso yo también, digamos, yo vivía con mis papás, ¿verdad? Antes de irme y todo. eh, y en ese tiempo me internaron, yo estuve en muchos internamientos ajá, del hogar salvando al alcohólico y bueno, por todos anduve. ajá, Eh, bueno, entonces nacen ya mis hijos, pero yo sigo en lo mismo, yo sigo bebiendo, o sea, ujú, yo sigo tomando, ya no es como antes porque ya no tengo la libertad de salir, pero sigo igual y sí, las veces que se podía, yo me iba de fiesta, consumía y después volvía y así sucesivamente hasta que me pusieron un alto la familia de ellos y y mi pareja, entonces yo me interno de nuevo, ujú, pero estos internamientos nunca fueron como por convencimiento, sino fueron como para apaciguar las aguas y que sí, las otras personas vean que yo estoy haciendo algo, pero en el fondo nunca había como algo ujú, real, ¿verdad? ajá, ajá, Hasta que, bueno, después yo me separo de mi pareja porque él conoce a una muchacha, ¿verdad? ujú, Él conoce a una muchacha que no consume y ya con solo eso él me dejó. ujú, Entonces yo me hundo más todavía. ujú, Entonces ya yo me interno en otro lugar con más tiempo, que fue el único, duró como unos 5 meses, algo así, y ese fue el tiempo que yo más duré sin consumir, ¿verdad? sí, Igual yo salí y duré como un mes, pero volví a caer, yo siempre volví a recaer. ujú, Ese vacío, ese que no se llena con nada, ujú, esa soledad, ese el no sentirme suficiente, ujú, me llevaban, ¿verdad? Porque yo en ese ambiente me iba me relacionaba súper bien, eh, perdía toda esa timidez que tal vez tenía cuando no consumía, tenía muchas disque amistades y bueno. Bueno, entonces resulta que, bueno, yo vuelvo a caer ujú, y ya me dicen o hace algo o le quitamos a los chiquitos porque ya es demasiado, ¿verdad? Ustedes no hacen nada y entonces eh, me los quitan, ¿verdad? Me los quitan. Nunca fue así como demanda del PANI ni nada, sino simplemente que no íbamos la familia de él y él no iban a permitir que estuvieran conmigo, ¿verdad? sí, ajá, Y nunca quisieron hacerme nada legal porque en el fondo ellos no querían hacerme daño, ¿verdad? sí, ajá, Entonces, pues así pasó el tiempo y yo logré levantarme un poquito, conseguí un trabajo, conseguí un apartamento, pero desgraciadamente yo siempre conseguí buenos trabajos, pero siempre en el primer sueldo me iba y lo dejaba todo tirado. ay, no, ajá, Era, era ah, así, era ajá, algo ya de problemas, o sea, ujú, era más fuerte que yo, era más ujú, fuerte que yo, ujú, porque desgraciadamente yo, al conocer la cocaína después, yo tomaba unas 3 cervezas y yo necesitaba consumir. Entonces yo me iba, digamos, si estábamos en un bar en San Pedro o en una casa de una amistad y me daban 3 cervezas, ¿verdad? Porque siempre uno, en el ambiente de alcohólicos, nos habla mucho sobre la locura, ¿verdad? Que la ajá, locura es hacer lo mismo una y y otra otra vez vez, esperando resultados diferentes. ajá, Y eso no pasa. ajá, ajá, Entonces, eso de que esta vez me voy a tomar 2 y me voy para la casa. Lo prometo. Y que va, o sea, siempre terminaba en un lugar consumiendo y desgraciadamente las recaídas cada vez son peores, no son iguales. Usted recae y va para abajo, más para abajo y más para abajo y más para abajo.
Entonces, bueno, y yo sigo en esta vida, pero eh, un día, de hecho, o sea, yo tenía a mis hijos, ellos me estaban confiando en mí y me los estaban soltando poco a poco, y entonces ellos se quedaron conmigo un fin de semana, Ajá. pero yo me fui a tomar unas cervezas un sábado y se me olvidaron mis hijos. No fui nunca, por dicha había una muchacha cuidándolos y yo no fui nunca. Esta muchacha el otro día llamó a la mamá a la abuela de ellos para que los fueran a recoger porque yo no aparecía. Llega, como te digo, la adicción llega a un punto en que se vuelve triste Claro. porque llega a ser más fuerte que vos. Llega a- al punto de que no te importa nada y que vos querés parar y no podés. No podés dejar de consumir hasta que el cuerpo no aguante. A ese punto llega que a veces dicen, es que es carebarrada, es que no puede dejar de tomar por carebarro. Ya el que sufre de verdad la enfermedad del alcoholismo, ¿verdad? Aunque Ujú, Dios nos libera, ujú. ¿verdad? Pero en la enfermedad es algo triste, es triste, Sí, doloroso, sí. porque quiere ser normal, quiere ser buena madre, quiere ser buena hija, quiere ser una Ajá, mujer normal, una ajá, mujer de verdad, como es una mujer, con su forma de dedicación, etcétera, ¿verdad? Y ajá. no puedes porque ¡Ah! es más fuerte que vos. Claro. Entonces, como te digo, siempre fue así, o sea, yo consumía por días y todo, pero a mí me quitan a mis hijos y yo me, ¿cómo se dice? Me destruí en cuestión de meses, porque ya nada me importaba. Ay, Ya ajá. yo sentía que esto no, que yo no podía, o sea, Ay, sí. yo decía, esto es más fuerte que yo, ya he intentado todo, ya no sé qué más hacer. Ujú. Entonces yo me hundo en la calle. Y yo llegué al punto ya de que Dios sabe por qué me hizo, yo conocí lo que en carne propia vive un indigente Ay, no. eh, y sin consumir, digamos, alguna otra droga. Yo probé muchas drogas, pero mi problema principal fue el alcohol. Por lo tanto, la cocaína era la única droga que iba de la mano, digamos. Sí. Probé la piedra, probé eh, digamos, el éxtasis, alucino, de todo y ninguna me gustó. Más bien me hacían, me hacían perder como la realidad, ¿verdad? Ujú, Y a mí lo que me gustaba era el estar estimulada, ¿verdad? ujú. Entonces, yo empiezo ya a hundirme cada vez más, ¿verdad? Y a pasar más tiempo en la calle. Entonces te cuento, o sea, mi adicción en San José fue de norte a sur, este, oeste, todo San José, y yo podía andar a cualquier hora y más bien la gente me cuidaba. eh, o sea, que llegué al punto de que imagínate que, bueno, para ir por partes, yo empiezo a andar más en la calle y ya empiezo a preocupar, mi obsesión era consumir, o sea, Ajá, si yo tenía que hacer lo que fuera para tener, para consumir, yo lo hacía. ajá, Entonces yo llegué al punto de que te cuento de prostituirme, ajá. de robar, de asaltar, de pedir monedas, de hacer lo que fuera, ¿verdad? Y desgraciadamente vos llegas al punto de que no te importa nada, ¿verdad? Entonces, ni tu persona. No, ajá, Un indigente, a veces la gente piensa, o ajá, sea, pues solo decirte, la gente sufre más que un indigente en cuestión de apariencia, porque a veces, o sea, yo llegué a sentir lo que ellos sienten. ajá, Vos perdés la vergüenza, vos perdés el que, o sea, que piensen los demás. ajá. Eso no existe. O sea, el indigente no se baña,
el indigente se baña hasta que él no se aguante. Él no importa si los demás huelen o qué pasa en su entorno, que él solo se baña hasta que ya no se aguante, por ejemplo. Ajá. Entonces, todo eso yo lo sentí, o sea, y te digo, o sea, la mayoría de indigentes caen o por alcoholismo o por adicción a la piedra o cosas así, ¿verdad? Sí. Pero y la cocaína y el alcohol me llevaron hasta ese punto que yo digo, Dios guarde, a mí me hubiera gustado otra cosa más, no Ay, estaría aquí con... sí. Ajá, ajá. Pero yo caí así tan bajo y ya después, ¿qué te digo yo? La gente de San José, como todo, casi todos, la mayoría de bares y todos me conocían, entonces ellos empezaban a tirarme agua, baldes de agua, para que yo me fuera o para que me bañara, porque seguro andaba muy hedionda. ¿Qué te digo? Me empezaban a rechazar, a tratarme mal, porque a veces yo me lograba bañar, por allá me regalaban en una tienda de ropa americana ropa, me arreglaba y trataba de entrar a algún lugar, nadie me aceptaba. Y después, imagínate que hasta los casetas que se llaman en San José, o sea, los Ajá. policías me conocían, a veces se me veían muy malcriada, llegaba a un cajón y me montaban y me daban una vueltita para que se calmara, me veían muy cansada y me prestaban una celda para dormir, a veces yo iba a pedir celdas para dormir, para descansar, etcétera. Se volvió algo triste, ¿verdad? Triste y cuando yo lograba levantarme un poquito, ya mis padres no me aceptaban, ya mis padres estaban cansados, me aguantaron demasiado. A veces yo llegaba días como empecé yo así, ¿verdad? Yendo para abajo y para abajo, para abajo. Llegaba, yo me perdía una semana y semana y media y llamaba a mi mamá llorando que por favor fuera por mí, que ya yo quería salir de ahí. Mi mamá llegaba, me recogía, me llevaban a la casa, yo me bañaba, me recuperaba y trataba de calmarme unos días y otra vez volvía esa desesperación del alcohólico que es Ajá. ese deseo de consumo que yo no puedo explicar, es como que un demonio se apodera de uno Ajá. y, y le entra a uno una obsesión por Ujú, consumir. ujú, Entonces, ujú, a veces, bueno, mis papás, recuerdo que se vinieron a vivir a Heredia, ujú. aquí a San Bosco de Santa Bárbara, en San Bosco de Santa Bárbara, en un lugar muy largo, y yo dije, bueno, ahí por lo menos tal vez yo me pueda calmar un poquito, porque mientras bajo a San José y si no Ujú. tengo, entonces, pero siempre encontraba la forma de llegar. Yo llegaba a San José y ya era mi perdición. Ujú. Entonces, sucede que así paso yo, ¿verdad? La última, con decirte, las últimas veces ya yo duraba eh, mes y medio en la calle y cosas así, ¿verdad? Entonces, ya se vuelve la adicción triste, es Ujú. doloroso, Ujú. porque ya cada vez estás más hundido y ya en vez de ver cómo sales, cada vez te hundís más. Ujú. Y, y yo trataba siempre de poder en mis ratos de calma, yo trataba de soportar y de luchar y de buscar ayuda para ver si yo lograba salir de donde estaba. Ujú. Yo, como te digo, estuve internada un montón de veces y en mis lapsos de que iba a la calle y mis padres me aceptaban y todo eso, yo estuve internada muchas veces y no hubo forma, ¿verdad? Entonces, bueno, yo llego ya la última vez que estuve en la calle, duré un mes primero en la calle. Y ya estaba yo, digamos que te voy a decir, al mes, ya yo estaba, o sea, ya una persona, un mes en la calle consumiendo, aprendí a comer, pero no como debería. Ajá. Eh, y aprendí a descansar, pero en cartones, donde fuera ahí caía, pero ya teniendo un mes, ya el cuerpo estaba debilitado. Claro. Entonces, eh, andaba yo por la calle, ¿verdad? Y había unos tipos en un nightclub,
que se reunían ahí, ¿verdad? Ya uno era conocido y todo, ¿verdad? Ajá. Y se conocían, digamos, a las mujeres que consumían piedra y todo eso, ¿verdad? Entonces, están los tipos ahí, yo estoy logrando, a ver, pidiéndoles plata y esas cosas, ¿verdad? Entonces, para que yo no jodiera más, entonces le dicen a una muchacha que consumía piedra también, que era como la que conocían, le dijeron, fulanita, tal, le damos tanto, si le quita el brasier a Mariela. Y se me viene encima esa muchacha, ¿verdad? Y me empieza a tratar de quitar el brasier y a como puedo yo me la trato de quitar y de que no me quite la blusa y todo eso. Y a como, sí me lo reventó, pero no me quitó la blusa ni nada. Y a como pude me la quité y salí corriendo. Ajá. Empiezo yo a correr y corrí, ¿verdad? Con esa debilidad y todo, y corrí un montón, según yo. Ajá. Y me metí detrás de un carro en una gasolinera. Ajá. Y aquí viene la parte bonita. Ajá. Empiezo yo a llorar y 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 empezar a decirle, Dios mío, ya no puedo más. Yo no nací para esto. Yo no nací para esto, ya yo no puedo más. Esto no es lo que yo me merezco. Yo quiero ser buena madre, quiero ser buena hija, quiero ser una mujer digna y ya no puedo más. Esto es más fuerte que yo y solo tú tienes la capacidad de darme a mí las fuerzas que necesito para salir de aquí. Yo sentí, aunque usted no lo crea, y yo no sé cómo explicarlo, pero yo sentí el dolor de Dios. Yo sentí también como que el dolor de Él y que Él me respondía. Yo tampoco. Y hasta aquí llegó tu dolor. Duré 15 días más en la calle, pero el deseo de consumo fue disminuyendo, Ujú. el dolor fétido que yo tenía se fue desvaneciendo, mis pies agrietados y hediondos se fueron sanando y recuerdo que la noche anterior, ¿verdad? De como mi último día en la calle, ya yo me siento en un lugar y encontré como una capa de sombrilla y me cogí. Al otro día llegaron unos policías y me movieron y ya, Mariela, póngase a caminar. Cuando yo me levanté, yo dije, hasta aquí, ya me tengo que ir, ya me tengo que ir. Hasta aquí llegó, este es mi último día aquí. O sea, me levanté con la convicción de que ese era el último día de estar yo en San José como adicta. Entonces empiezo yo a caminar y me encuentro a una persona ahí o sea, yo podía pasar a veces en ciertas horitas y pedir algo, ¿verdad? Entonces pedí por allá un café y paso yo a otra sodita, ¿verdad? Eh, para ver si me daban algo de comer. Y en eso un muchacho me dice, muchacha, ¿quiere que la invite a comer? Entonces cuando él me dijo eso, yo dije, no muchacho, yo lo que necesito es plata para poder irme para mi casa. Entonces él me sacó unas monedas de su bolsa y lo que yo ocupaba para irme eran 535 colones, que era donde vivían mis papás en San Bosco de Santa Bárbara de Heredia. Ajá. Entonces ese muchacho sacó unas monedas, me las dio y eran 535 colones. Yo, bueno, iba hasta con un zapato sin pensarlo, así me monté al bus, así me aceptaron y a como pude llegué donde mis papás y tenía que coger dos buses y así fui. Ese día mi papá se paró en la puerta de mi casa y me dijo, no, Mariana, aquí no entra. Ya le dimos todas las oportunidades y ya no podemos más. Y yo le dije a mi papá, por favor, papi, yo le prometo que esta es la última vez. Y desde ahí, Evelyn, yo no he sentido lo que es deseo
de consumo. Nunca más volví a sentir hasta la fecha, 13 años que llevo ya, no volví a sentir más ganas de volver a consumir. Después, ¿qué te digo? O sea, empiezan, yo volví a nacer hace el 26 de septiembre de hace 13 años, 2008. Yo volví a nacer y desde ahí te podré contar las cosas maravillosas que Dios ha hecho por mí. Entonces ahora viene la parte bonita de contar qué ha hecho Dios en mis 13 años. Primero que nada, el versículo que Dios me dio fue Isaías. Isaías 40:31. 41:30. Los que esperan en Jehová renovarán. Ese es el versículo que Dios me dio, Isaías 40:31. Y desde ahí, ese versículo lo hice mío porque así ha sido literal. Dios ha aumentado todas mis fuerzas, pero la mayor que ha aumentado ha sido la fe. Entonces te puedo decir que desde ahí, Evelyn, no hay nada que yo no le crea a Dios. Nada. A mí nadie me va a decir que Dios no existe, porque yo lo vi con mis ojos y en carne propia, que Él arrancó 18 años de adicción por arte de magia. Por arte de magia. Es increíble. Y para aquellos que nos están escuchando, que dicen o que tal vez están dudando de esta historia, o sea, Dios hace cosas que nosotros como seres humanos podemos llamar milagros porque nosotros en nuestro entendimiento no lo logramos comprender. Pero ustedes que están aquí, Mariela y yo, no nos habíamos conversado hasta hoy, que ella me dijo que podía y tenía la oportunidad de compartir esto. Yo le dije que yo iba a buscar algunos versículos y el que leí inicialmente es Isaías 40:29 y el siguiente versículo que yo tenía acá, si pueden ver, es Isaías 40:31 y es algo que nosotros no nos pusimos de acuerdo en ningún momento. Y esta para mí no es una casualidad. Y ustedes que están acá viéndonos, lo están experimentando con nosotros porque fue algo que sucedió sin ponernos de acuerdo. Y lo que Mariela nos está contando, todo lo que ella pasó y vivió, y ese último evento, ella nunca en su vida se puso de acuerdo con esa muchacha que le iba a quitar la ropa, pero pasó. Y son cosas que pasan, son eventos que pasan en nuestra vida que de repente nosotros decimos qué casualidad o qué fue aquello que no entendemos o nos quedamos pensando varios días, pero ¿por qué me pasó esto a mí, verdad? Nada es casualidad, porque Dios lo tiene todo planeado. Mariela, y este versículo que hiciste tuyo, me encanta porque dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas y correrán y no se cansarán, caminarán y no se No se fatigarán. fatigarán. Ajá. Pero vos en ese momento que estabas pasando por esa época tan dura, estabas fatigada, estabas cansada. Eso dijiste ahora que te sentías un vacío, soledad, sentías que no eras suficiente. ¿Eso cómo cambió después de conocer al Señor? Bueno, yo digo, cada día ha sido tan maravilloso, ¿verdad? Porque 13 años llevo, pero ha sido 13 años de lecciones continuas. Primero, también, o sea, él me ha estado guiando, ¿verdad? En todo momento. También llevé consejería, llevé psicología, porque había muchas áreas que tenían que ser sanadas. De hecho, fue hermoso porque la psicóloga era consejera también en la iglesia. Ella me hizo dividir mi vida en capítulos, escribirlas, y fue hermoso. Que sé que algún día voy a escribir un libro de mi vida. Y fue lindo poder ver las etapas, y al mismo tiempo que yo iba escribiendo, yo iba sanando.
Después me hizo escribir cartas a personas de las cuales yo tenía resentimientos, pero sin dárselas. También eso fue como una sanación, bueno, que yo, o sea, sentí como esa liberación, ¿verdad? Se sintió, ¿verdad? Como que dejé, como que me quité un gran bulto de encima y que lo dejé a un lado. Y bueno, Dios lo que ha hecho ha sido enseñarme a darme cuenta de quién soy yo en Él. En él. Ajá. Eso se resume este enamoramiento de 13 años, ¿verdad? Porque lo que ha hecho Él es eso, ha pulido esa parte, ha aumentado mi fe, porque, o sea, es algo impresionante, pero a mí no hay nada que me la mueva, o sea, uno dice, sí, sí, pero al ratito ya uno se estabiliza y ese también el hacer retrospección y esas cosas me fortalecen constantemente de ver dónde él me sacó y a dónde estoy ahora. Empecé a soñar y a hacer cosas que no había hecho. Me enseñó o sea, a darme cuenta que podía soñar, que no era tarde, que las cosas pasan en su tiempo y que su tiempo es perfecto. Recuerdo que, bueno, tuve una experiencia muy bonita porque yo en la calle aprendí a hablar inglés, pero no así perfecto, pero ahí en la calle empecé aprendí mucho el inglés. Y recuerdo que, bueno, yo sí conseguí trabajos, como le había dicho usted, y yo no duraba nada, Ajá. pero yo una vez apliqué a HP y como 2 veces y nunca pude acceder a esa empresa y recuerdo que yo siempre decía, ay, yo tengo ganas de entrar a esa empresa y Dios me lo cumplió, ¿verdad? Ya después, recuerdo que esa entrevista yo fui y hablé como nunca había hablado, digité como nunca había digitado, entrevistó el gerente de la cuenta y todo, y me lo dieron. De hecho, hasta yo llamé ese día a mi papá y mi papá eso lo recuerdo un montón. De hecho, mi papá ya falleció, pero mi papá también fue una persona que tuvo testimonios de vida también. Sí. Él murió de cáncer Ah, hace 3 años, pero ajá. él en su testimonio contaba eso, porque yo ese día lo llamé y en varias ocasiones nosotros contamos el testimonio juntos. Sí. Yo llamé ese día y él se acuerda de eso, de que yo le dije, papi, o sea, yo sé que este trabajo es mío y le dije la impresión de que de verdad Dios estaba ahí y que me lo dieran y todo eso, y que yo siempre soñé estar ahí y que Dios cumplió hacia en él. Y después o sea, yo he visto la mano de Dios en todo momento, o sea, llegué a HP, me ascendieron, duré 4 años y siempre fue para arriba, me capacitó en muchas áreas que yo jamás pensé que fuera a tener capacidad, porque a veces tenemos ese concepto de que no Sí. somos suficientes y Dios nos enseña, somos suficientes en Sí. Él, somos valiosos, somos capaces de conseguir lo que queramos si realmente creemos que podemos en Ujú. Él, ¿verdad? Y así sucesivamente, cambié mi estilo de vida, empecé a hacer ejercicio, empecé a soñar, recuerdo que y ya hacer cosas distintas, ¿verdad? Porque mi papá siempre me decía eso. ¿Y ahora qué va a hacer usted? Ajá. Distinto, porque no hacía nada distinto, siempre hacía lo mismo. Entonces empecé a hacer cosas distintas y porque mi papá fue un gran apoyo en mi recuperación. Él creyó en mí y él confió cuando yo le dije, esta es la última vez. Ajá. Él también se convirtió al tiempo a Dios, mi mamá Ajá. oró mucho por él. Ajá. Entonces mi papá fue como un gran soporte, él me entendía, él fue alcohólico, Ajá.
Y bueno, empecé a soñar, me metí, recuerdo, primero a clases de aeróbicos, después a un gimnasio, después empecé a hacer spinning, después empecé a correr ahí en banda, pero ya yo quería hacer cosas distintas, entonces recuerdo que mi cuñado me prestó su bicicleta y empecé a andar en bicicleta fuera de la calle, pero ya después yo empecé a soñar y yo empecé a ver las bicis de ruta y te voy a contar la historia de mis 3 bicis, porque yo las cuento siempre, Ajá, ajá. porque Dios complace hasta en esa parte, o sea, Él es. Entonces, yo empecé a soñar y yo debía las bicis de ruta y yo decía, yo quiero una bici de ruta, Dios, yo quiero una bici de ruta. Y yo se la pedí hasta el color que quería, pero yo la quiero blanca, negra y rojo en ese orden. Y entonces mi primera bicicleta, yo pude ajustar dinero y me la compré Ujú. y era de esos colores. Ajá, ajá. La segunda bicicleta, ya yo empiezo a decir, uy, yo quiero ahora una bici, pero con aros. Y entonces Dios me complació. Y yo le dije, bueno, pero tiene que ser de los mismos colores, blanca, negra Ajá, y y rojo. roja, ajá, Entonces, mi bicicleta primera, yo no tenía planeada venderla, pero ajá. llegó un primo y me dijo, ¿por qué no me vendes esa bici para mi esposa? Y entonces yo le digo, ¿y cuánto me da? Entonces ya él me dijo, yo le doy esto. Bueno, entonces yo posteo en Facebook, ando buscando una bicicleta de ruta con aros. Eso fue mi posteo. Ajá. Y me postearon varias bicicletas y me postearon mi segunda bici. ¿Y cuánto valía? Lo que yo tenía, porque yo había, con lo que mi primo me dio y con un poquillo del aguinaldo, y yo ajusté un poco y me compré mi segunda bici. Y valía lo que yo tenía. Y después empiezo a soñar y ya yo empiezo a decir, no, yo quiero hacer un triatlón, yo quiero y empecé a soñar y Dios me ha ido cumpliendo. Y la tercera bici, ¿verdad? Yo me meto a un equipo para empezar a entrenar para hacer un triatlón, ¿verdad? Ajá. Recuerdo, a mí lo que más me costó fue la natación, hasta entré a clases de burbujitas en el Ajá. Palacio de los Deportes. Ajá. Ajá, y ya, pero por lo menos nadaba, ¿verdad? Ajá. Entonces, ya cuando ya yo medio nadaba, me meto a este equipo. Y resulta que, bueno, en eso, eh, yo entro un febrero y la profesora de la entrenadora postea en marzo en el chat del grupo que vende una bici de carbón y la bici es blanca con negro Negro y rojo. y yo andaba, ¿verdad? Yo le decía, uy, y todos mis compañeros con bicis de carbón y todo, entonces yo decía, Dios, yo quiero una bici de carbón, ¿verdad? Porque yo era la que más sufría cuando Ajá. subía cuestas y esas cosas. Pero yo no tenía la plata. Ella la posteó en marzo y lástima, yo no me la puedo comprar, ¿verdad? Y resulta que duró sin venderla hasta abril. En abril me despiden de HP porque la adquirió otra, como que se combinó con DXC. Ajá. Y entonces mi puesto lo cambian, ¿verdad? Y no tenían otro puesto que ofrecerme, ¿verdad? Porque ya vos sabes que uno no puede retroceder. Sí. Entonces me despiden con todos los derechos, con todo, ¿verdad? Cosas, los goces y pude comprar la bicicleta. Duró hasta abril y la compré, o sea, toda. Wow. Eh, des, Después me quedo sin trabajo por un tiempo, pero te voy a decir, nunca me faltó nada. Ese tiempo Dios lo tenía preparado para que pudiéramos estar con mi papá, porque mi papá ya estaba enfermo. No te había contado, bueno, antes también, mi mamá muere un año, 2 años antes que mi papá, sí, Ujú. y 3 años, no, 2 años antes que mi papá. Y bueno, igual yo pude, le doy gracias a Dios de que mi mamá pudo ver mi recuperación, porque ella oró mucho por eso, oró Ujú. demasiado, ella cargaba mucha culpabilidad, Ujú. ella pudo sanar muchas cosas, pudimos sanar nuestras heridas, perdonarnos, pudimos, gracias a Dios,
pasar tiempo juntas antes de que falleciera. Y bueno, muere mi mamá y después a los años muere mi papá también, pero ese tiempo que estuve sin trabajo, Dios lo tenía planeado para eso, ¿verdad? Ujú. Porque, recuerdo, aplico para él y yo apliqué para muchos puestos y Dios tenía el indicado y el trabajo perfecto, porque de verdad que me siento muy feliz de trabajar en Ay, él, qué dicha. Ajá. pero yo aplico para él. eh, y me dan y cuando voy a entrar, o sea, mi papá muere como 15 días, no, como una semana antes de que yo entrara de él. Y también, o sea, él pudo ver eso también porque yo estuve que como 5 meses sin trabajo y un poquito más, casi 6. Y como te digo, o sea, Dios ha sido bueno y te voy a decir, o sea, otra cosa, otro testimonio grande es estar en él, porque realmente Dios me ha capacitado. Ujú. Yo nunca había trabajado en la parte técnica y Dios me ha capacitado y ya voy para 3 años y me siento muy feliz. O sea, ahora ya estoy en otro puesto de Dios permitió que me ascendieran y Él me ha permitido soñar porque en el puesto que estoy ahora fue el puesto que yo soñé cuando yo entré. O sea, el departamento que estoy ahora es el departamento en que yo soñé al principio de entrar en él, donde yo quería estar. Y Dios me ha permitido soñar, o sea, Él me ha permitido soñar, pero más que nada me ha permitido me ha dicho ver que tengo su respaldo. Entonces, Él, ¿cómo te digo? Él ha aumentado mi fe, porque, o sea, es imposible no verlo. Ujú. En cada cosa que hago, en todo, o sea, Él y yo hablamos, la relación que yo tengo con Él es tan personal, ¿verdad? Y yo digo, él es mi todo y yo lo veo en todo, entonces es como un enamoramiento y lo lindo es que he visto ese cambio, ese crecimiento de cómo él va afirmándonos, ¿verdad? Cuán valiosos Ujú. somos, cuán valiosos Exacto. somos en él y que no hay nada que no podamos creerle. eh, esa de que a pesar de todo, el confiar en él y, y bueno, ahora, Evelyn, yo estoy pasando una prueba muy difícil Ujú. con mi hija, Ujú. que eso después, en otra sesión vamos a hablarlo. Ujú. Es algo muy fuerte también, pero es algo maravilloso ver a Dios ahora en medio de una prueba. Entonces, en esa sesión voy a contar, o sea, lo maravilloso que es ver a Dios ya en medio de, porque yo lo vi 18 años después, al final de mi primera prueba, Ujú. pero vivir una prueba ya con la certeza de que Dios está en medio es otro nivel. O Es sea, otro nivel. Ujú. Ujú. Exacto, vos lo exacto. sabes, otro Ujú. nivel. Mariela, Entonces, yo te quiero agradecer porque yo quería preguntarte precisamente esa parte de la reconciliación. Y también algo que mencionaste al principio que vos dijiste cuando iniciaste a contarnos la historia, hablaste del pasado. Y yo quiero hablarles a nuestros amigos de uno más acerca de eso, que es importante conocer nuestro pasado precisamente porque es ahí donde nosotros podemos empezar a cortar cadenas, comportamientos, herencias y todo este tipo de cosas que tal vez para una persona pues no pueden ser importantes, pero les digo que sí es importante porque así como nosotros tenemos herencias genéticas, ¿verdad? También tenemos herencias de comportamientos, de vicios y un montón de cosas que a veces ni siquiera estamos anuentes o sabemos de este tipo de cosas. Entonces, si usted es una persona que en su familia ha vivido diferentes cosas o ve que han vivido diferentes cosas, es bueno que usted las analice, haga introspección, pero sobre todo las ponga en las manos de Dios. Y voy a leer un versículo que ahora yo estaba
estaba viendo aquí Salmos, pero ahora que estabas hablando me recordé de este versículo que está, espérate para ver qué tengo aquí en la Biblia, está en Salmos 18 que dice, Salmo 18, versículo 4, dice, me rodearon ligadores de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon y me tendieron lazos de muerte. Ahora que contaba la historia de cuando andabas en San José, me daba como tanto temor y tanto miedo, tal vez de pensar, imaginármela a usted caminando por esas calles tan oscuras, con gente mala, ofreciendo cosas malas, pensando cosas malas, y muchas otras cosas, ¿verdad? Que definitivamente habían lazos de muerte alrededor de su vida y vea cómo Dios la salvó, la Exacto. rescató y le restituyó absolutamente todo, ¿verdad? Así es, así es. Me encantaría conocer la segunda parte de la historia y como dice Mariela, definitivamente cuando uno pasa una prueba sin Dios es muy diferente a pasarla con Dios. Y ella nos va a Exacto. contar un poquitito en la próxima sesión acerca de esta otra historia que también es bastante fuerte. Mariela, Ujú. ¿alguna conclusión? Yo quisiera que vos le digas a las personas que tal vez están pasando por una situación igual o parecida a la tuya con alguna situación de adicción a alguna sustancia o a lo que sea, adicción a lo que sea en general, Ujú. ¿qué les podrías decir? Bueno, primero que nada, yo llegué al convencimiento de qué es tocar fondo. Ujú, Las personas siempre hablaban de que es que no ha tocado fondo, es que tiene que tocar fondo, y comprendí que es tocar fondo. Tocar fondo es llegar al convencimiento de que solos no podemos. ujú, Dios es un Dios caballero y Él creó el libre albedrío. Desgraciadamente, a veces ese derecho de tomar nuestras propias decisiones nos traicionan ujú, y es ahí donde tenemos que cargar con las consecuencias. Pero cuando nosotros llegamos a ese convencimiento, al rendirse, ujú, ¿verdad? ujú, Es cuando Dios, con su infinita misericordia, mete mano. Porque yo lo comprobé, o sea, yo llegué a rendirme y a decirle, Dios, no puedo. O sea, no puedo más con esto es más fuerte que yo y no lo quiero. Como diciéndole, gracias por el libre albedrío, pero no lo quiero. ujú, Y Dios, en su infinita misericordia, metió su mano y me rescató. ¿Por qué? Porque yo reconocí que sin Él no soy nada. Y a eso es lo que nosotros tenemos que llegar en la vida. Algunos llegan sin tanto dolor, algunos tienen que pasar pruebas, algunas más suaves, algunas más fuertes, pero tenemos que llegar a ese punto, al poder entender que no podemos solos. ujú, Cuando llegamos a ese convencimiento es cuando empezamos a ver cosas maravillosas. Entonces, mi recomendación es pídanle a Dios. Y si no han podido llegar a ese punto, pídanle a Dios. Él escucha y Él actúa, siempre y cuando nosotros le busquemos. ujú, ujú, Y ujú, básicamente es eso. ujú, Algo que yo también les puedo decir es que le pidan mucho a Dios que los enamore. Yo a Él le pido diariamente que me enamore cada vez más de Él y así ujú, lo ha hecho y así lo hace, al punto de que, como te diga, yo no me siento sola. Yo disfruto mucho de mi soledad, o ujú, sea, a mí me encanta estar conmigo misma ujú, y con Dios, y les puedes preguntar a mi familia, o sea, yo no soy una persona sociable, pero disfruto eso y yo no me siento sola, yo les digo, pero es que yo no me siento sola, yo amo estar y hablar con él y verlo y esas cosas, ¿verdad? Entonces ajá, él llegó a cubrir esas cosas también, o sea, es que le pidan de todo, él empiecen a soñar, a creer que él va a actuar mientras ustedes confíen en él y le pidan con ujú, fe ujú. y, y con certeza.
Ay, gracias, Mariela. Ujú. Bueno, amigos de Uno Más y Mariela, nos vemos en la próxima sesión. Yo estoy muy emocionada de poder conocer esa otra historia y me edificó muchísimo conocer esta otra, Mariela. Gracias por contarnos, por ser tan valiente y contarnos toda esta historia. Esperamos que para los que nos están escuchando, que sea de edificación para su vida y que agarren fuerza y se motiven también al conocer una historia de una persona tan valiente como Mariela. Nos vemos en la próxima. Chao. Gracias.